Como parte de su misión, el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo propicia escenarios para el debate de ideas, no solo de ideas locales que impactan lo local, sino también de temas que impactan en lo global. Y precisamente ese es el objetivo que nos reúne esta tarde aquí en el Café Filó para la presentación del libro En la encrucijada, pensamientos y reflexiones. Este libro recoge la visión de su autor sobre cuál es la situación actual política de Puerto Rico. La obra es de la autoría de Rafael Cox, abogado oriundo de Puerto Rico, quien es profesor de leyes de la prestigiosa Universidad Distrital de Columbia, University of District of Columbia, de Estados Unidos. Además, ha sido abogado de los más prestigiosos bufetes internacionales de Washington, D.C. Saludamos a las distinguidas personalidades que encabezan este acto. Nuestro invitado especial, por supuesto, el académico Rafael Cox. Igualmente nos acompaña Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. Dilenia Medina, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil del OPD Funglode. Ingeniera Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Saludamos igualmente a Víctor Villanueva, vicerrector del Instituto Global de Altos Estudios, y a Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano, que igualmente nos acompaña. A seguidas recibimos las palabras de la ingeniera Aida Montero con un mensaje de bienvenida. Muy buenas noches, buenas tardes, mejor dicho. Para nosotros siempre es un gran placer contar con distinguidas personalidades que apoyan el desarrollo no solamente de la República Dominicana, sino que todo ese impacto de lo que ocurre en otros países que se refleja en el mundo, en la sociedad nuestra. Dar la bienvenida ante tan distinguidas personalidades, para mí, sinceramente, desde la Biblioteca Juan Bosch, es un gran privilegio. Y sobre todo agradecer la presencia de nuestro invitado de honor, el profesor Cox Alomar, que trae una panorámica de lo que está aconteciendo en Puerto Rico y, por supuesto, esos acontecimientos globales, internacionales, afectan la realidad de la República Dominicana, por lo que es propicio crear estos espacios de reflexión para nosotros poder interactuar y entender lo que está ocurriendo allí y de alguna manera ver cómo esto impacta la realidad de la República Dominicana. Desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde la Biblioteca Juan Bosch, estamos siempre en ese espíritu de crear estos espacios de reflexión y que entre todos pues podamos aprender en un entorno compartido en el que cada uno de nosotros pues pueda entender las reflexiones de autores como este y sobre todo ponerlo en la perspectiva nacional. De eso se trata. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Esperamos que al final de esta noche pues podamos tener algunas ideas, algunas reflexiones y que podamos entre todos articular algún plan quizás de acción desde la República Dominicana para poder un poco visionar esto que está aconteciendo y ponerlo en esta panorámica local. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, agradecemos la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer especialmente la presencia del doctor Pedro Ureña, que nos ha apoyado en esta actividad, y con él a todos los distinguidos médicos y profesionales de la medicina que nos acompañan, al candidato presidencial, don Pelegrín, que nos honra con su presencia aquí. Agradecemos mucho su presencia en esta actividad, y más en un momento en el que sabemos que los afanes electorales llenan la agenda, así que agradecemos que haya dedicado su tiempo para estar aquí. Don Franklin Almeida, miembro del Comité Político del PLD y también una persona que siempre colabora con todos nosotros. Don Víctor Díaz Rúa es funcionario también, académicos, intelectuales. Le agradecemos a todos ustedes su presencia, y a nuestro invitado, don Rafael Cox, que ha aceptado esta invitación, y para nosotros nos honra mucho tenerle aquí presentando este libro, que como él lo explicará mejor que nadie, encierra ideas de mucha actualidad. Y si algo
nos hemos dedicado en Funglodes al tema del debate de las ideas, de fomentar el pensamiento, de entender las tendencias globales, su impacto que tienen en lo local, y por eso esta actividad para nosotros tiene un significado especial, porque se inscribe dentro de esa misión que tenemos. Así que no le voy a ocupar mucho tiempo porque todos hemos venido a escuchar al doctor y tenemos interés en escucharle. Así que simplemente reiterarle la bienvenida a todos ustedes y nuestro agradecimiento por su compañía en esta tarde, a la cual le invitamos luego en la ponencia del doctor a participar en las sesiones de preguntas y a traer su comentario, porque algo que también tratamos de hacer aquí son debates, diálogos académicos. Así que esperamos que luego del autor también ustedes puedan reaccionar con algunos comentarios o apreciaciones. Son bienvenidos, sientan siempre que este es su espacio, su casa académica. Muchas gracias por su presencia y continuamos con el programa. Muy buenas tardes a todos. Realmente nos sentimos honrados con la presencia. Para el Observatorio Político Dominicano, yo creo que la presencia de ustedes es lo mejor que nos podía pasar, y eso demuestra el interés que tenemos de estar conociendo nuevas geografías, nuevas historias, nuevas ideas, que yo creo que eso será lo que nos va a transmitir el doctor Cos Alomar. En ese sentido, queremos hacer un breve perfil de nuestro invitado y manifestar que el Observatorio Político Dominicano, OPD, se complace en presentar al profesor Rafael Cos Alomar, quien nos honra con su presencia. El profesor Alomar nació en diciembre de 1974 en San Juan, Puerto Rico, realizando sus grados primarios en el Colegio Mater Salvatoris y en la Escuela Superior en el Colegio San Ignacio de Loyola. Obtuvo el bachillerato en Artes magna cum laude con distinción en su concentración en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. El profesor Cox obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. En 2004 se graduó de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. En Washington ejerció el derecho privado hasta su vuelta a Puerto Rico en 2009, laborando en diferentes bufetes. Actualmente es profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho David A. Clark de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C. Cabe subrayar que el profesor Cos Alomar es un destacado especialista en Derecho Internacional y ha intervenido en procesos de arbitraje internacional, posibilitándole la representación de varios países latinoamericanos, específicamente en disputas arbitrales relativas a inversiones extranjeras. Es autor, entre otras publicaciones académicas, de Revisitando el Triángulo Transatlántico, la descolonización constitucional del Caribe Oriental, publicado en 2009. Nuestro invitado escribe con regularidad columnas de opinión en algunos de los principales periódicos de Puerto Rico y periódicos internacionales tales como El País en Madrid y The Hill en Washington. Pertenece a diversas organizaciones de derecho. Además, Cos Alomar fue el candidato a comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos por el Partido Popular Democrático en las elecciones de 2012. Por este medio también queremos agradecer al Observatorio Político Dominicano, quiero agradecer, además del doctor Pedro Ureña, al doctor José Luis Peña Reyes, que fue quienes hicieron posible que hoy estuviéramos aquí, al doctor Cos, quien nos honra con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un alto honor. Es un alto honor poder regresar a la República Dominicana. A mí me unen unos vínculos de afecto, de cariño solidario con la tierra de Duarte, Sánchez y Mella. Y mi primera visita a República Dominicana fue hace 25 años, más o menos, cuando yo vine como parte de un intercambio de los estudiantes del San Ignacio de Puerto Rico con el Loyola de República Dominicana. Y desde entonces realmente he estado ligado en todo momento a través de la distancia, de la lectura de los periódicos, la literatura, de los grandes pensadores. He seguido la pista de esta Antilla hermana. Quiero agradecer, antes de entrar en materia, a el licenciado Concepción, que es el director del Observatorio Político Dominicano, por su generosidad y su hospitalidad y su voluntad de diálogo.
Le quiero agradecer a la señora Medina que me ha recibido aquí. Le quiero agradecer además al amigo doctor Pedro Ureña por hacer posible este encuentro, al amigo abogado Gabriel Desjardins y a la amiga Claudia Serranova, compañeros de estudios en los Estados Unidos, amigos entrañables de más de una década que me acompañan a lo largo del trayecto de la vida. Mi reconocimiento al doctor Castillo, que también dentro de su apretada agenda electoral, y yo sé lo apretado de esa agenda, ha hecho espacio para estar aquí con nosotros en este diálogo antillano. Bien, cuando decidí venir a la República Dominicana, y vamos a pasar a la primera diapositiva, cuando yo publiqué este libro en enero de 2016, titulado En la encrucijada, pensamientos y reflexiones, ya fuera de la política. Yo fui candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington en la pasada jornada electoral. Y luego de ese proceso, y luego del comienzo del descalabro político, económico, fiscal de Puerto Rico, yo decidí publicar un libro en donde se pudiera plasmar una radiografía de la trayectoria que Puerto Rico llevó desde el establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952 al precipicio en el cual nos encontramos en este momento, de tal manera que a través de la palabra escrita quedara plasmada las realidades políticas y económicas de Puerto Rico, de cómo fue que se llegó al punto en que estamos y cómo este punto en que estamos constituye a un mismo tiempo una oportunidad histórica para Puerto Rico poder articular un nuevo proyecto de futuro, ¿verdad? Y cuando se publica el libro y hago las presentaciones en Puerto Rico y algunas en los Estados Unidos, inmediatamente me propongo que había que internacionalizar el tema de Puerto Rico, que la subsistencia y la sobrevivencia de la civilización puertorriqueña no es un asunto estrictamente doméstico que le competa exclusivamente al Congreso de los Estados Unidos, sino que es un asunto eminentemente internacional, porque se trata de la supervivencia de una nación caribeña, latinoamericana, de un íntimo entronque sociológico con esta región del mundo que compartimos con ustedes, los hermanos dominicanos, los hermanos haitianos, cubanos, jamaiquinos y todo el Caribe, ¿no? Y en ese sentido, luego de conversaciones con Pedro, el doctor Ureña, decidí venir a la República Dominicana para compartir con ustedes e intercambiar notas sobre lo que está pasando en Puerto Rico, cómo lo que sucede en Puerto Rico incide en la nueva condición del Caribe dentro de una Cuba reinsertada en el diálogo internacional, en el diálogo regional, y cómo los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, luego del final de la Guerra Fría, inciden no solamente en la realidad de Puerto Rico, sino también en las realidades de los pueblos que nos acompañan en esta cuenca caribeña, y pensé que el lugar más idóneo para hacer esa presentación internacional de esta obra era la República Dominicana. Así las cosas, y en preparación para esta conferencia, inmediatamente vino a mi mente aquella frase famosa de José Martí, que José Martí escribió precisamente en ocasión de las fiestas de Asua, a finales de la década de los 1890, en homenaje a otro boricua que había vivido aquí en República Dominicana y que de hecho había sido maestro de Federico Enríquez y Carvajal, y me refiero al gran Román Valdoriotti de Castro. Y en aquella ocasión Martí escribió lo siguiente: las tres Antillas juntas, que han de salvarse juntas o juntas han de perecer, las tres vigías de la América hospitalaria y durable, las tres hermanas que de siglos atrás se vienen cambiando los hijos y enviándose libertadores, las tres islas abrazadas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es que Cox Salomar está hablando de Martí? No íbamos a hablar de Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que estos son destinos compartidos.
Lo que pasa es que el futuro de Puerto Rico incide directamente sobre miles y miles de dominicanos que viven en Puerto Rico, y el futuro de Puerto Rico al mismo tiempo está entrelazado con la nueva realidad que vive Cuba de cara al futuro, a un futuro sin bloqueo económico, a un futuro de concertación con los Estados Unidos dentro de un andamiaje geopolítico distinto. Y quise comenzar mi conversación con ustedes haciendo hincapié en aquellos aspectos de nuestra historia compartida que nos unen y haciendo hincapié en el hecho irrebatible de que lo que nosotros dominicanos y puertorriqueños, cubanos hemos vivido a lo largo de estos siglos es una historia en paralelo. Y quiero que vean la próxima diapositiva para antes de entrar en calor de las cifras y de la cosa fiscal de Puerto Rico, entendamos lo que es esto de la historia en paralelo de Puerto Rico y República Dominicana. Y les cité a Martí, y en la foto que les enseñé de Martí estaba Máximo Gómez. Y en ese documento que Martí escribió aquí en República Dominicana, el Manifiesto de Montecristi, 1895, se sembraron las semillas para un partido revolucionario que tenía como norte no solamente la independencia de Cuba, sino fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Oye, pero cimentada en la fortaleza y en la capacidad estratégica de un dominicano, Máximo Gómez, ¿no? Así que en esta diapositiva, ahí tienen, por ejemplo, al puertorriqueño Ramón Power y Giralt, que fue el padre del autonomismo puertorriqueño, principios del siglo XIX, oye, pero que blandió su espada en Palo Hincado en 1808 y fue de los responsables de arrebatarle a lo que el territorio dominicano de mano francesa. Siempre ha habido esa relación extraordinaria. Power y Giralt, Puerto Rico se le conoce como el padre de la Constitución de Cádiz, el primer vicepresidente de Cádiz, una figura fundamental en la conformación de la puertorriqueñidad en su expresión sociológica. Pero antes de hacer todas esas cosas estuvo aquí en Palo Hincado, luchando de la mano de Juan Sánchez y de otros, en esa batalla definitoria de la historia dominicana que abre las puertas para que eventualmente Núñez de Cáceres hiciera lo que hizo en 1821, ¿no? Sembrando la semilla de lo que eventualmente se convierte en el Estado Dominicano muchas décadas más tarde. Vamos a pasar a la próxima diapositiva para seguir ilustrando este tema de las historias en paralelo. Y ustedes ven ahí la figura de Gregorio Luperón, el héroe de la Restauración, pero al lado del héroe de la Restauración está nada más y nada menos que Ramón Emeterio Betances, padre de la patria puertorriqueña. Fue Betances el que respaldó a Luperón durante ese proceso de la Restauración y luego en sus luchas desde su liderato del Partido Azul de Luperón, y fue quien llevó a Luperón a la Tercera República Francesa a ser condecorado con la más alta distinción de la Tercera República de manos de Betances, quien jugó un rol importante en las luchas que Luperón libraba en contra del Partido Rojo y de aquellas fuerzas que pretendían allegarse aquí a la República Dominicana, poderes imperiales, para que de alguna manera en la idea de algunos, que es la idea original de Santana, pues estuvieran respaldando o apoyando la República Dominicana. Y esa relación entre Betances y Luperón se reproduce también con respecto, y vamos a la próxima diapositiva, de figuras importantes de Puerto Rico que estuvieron ligadas a las grandes luchas y causas dominicanas. Ahí ven, por ejemplo, la bahía de Samaná, y en todo ese periodo que va de la presidencia de Andrew Johnson y luego Ulysses Grant, y todo aquel periodo de negociación con respecto a la bahía de Samaná y aquel tratado que se presentó en el Senado de los Estados Unidos y todo aquel proceso, hubo voces puertorriqueñas que estuvieron del lado del pueblo dominicano y que estuvieron sumamente consternadas con la posibilidad de que la bahía de Samaná acabara como territorio anexado a la Unión Americana. Y eso ilustra la metáfora esta de que hemos vivido a lo largo de los siglos historias en paralelo. Ahí en esa diapositiva está no solamente Isabel II y Ulysses Grant, pero también está Pedro Santana y Buenaventura Báez. ¿Por qué? Porque fue contra las ideas de Báez y de Santana
y de la posible anexión de República Dominicana a los Estados Unidos, que hubo figuras importantes de Puerto Rico que dieron su voz de alerta al continente de que se estaba fraguando una anexión en contra del consentimiento del pueblo dominicano. Vamos a pasar a la próxima diapositiva para que sigamos ilustrando esto de las historias en paralelo de Puerto Rico y República Dominicana. Ahí está la foto de Ulises Geró, y entre sus estudiantes ahí está Eugenio María de Hostos, que jugó un rol importantísimo en la forja de esa generación de jóvenes dominicanos, de la mano de Moncáceres y Jacobo Lara y toda aquella gente que fueron los que acabaron con la dictadura cruenta de Ulises Geró en aquel final del siglo XIX dominicano. Así que hemos estado siempre intercambiándonos efectivamente, como planteó Martí, los hombres y las causas, ¿no?, desde tiempos inmemoriales. Igual en la próxima diapositiva, en donde son caricaturas, ¿no?, de la prensa norteamericana ilustrando a Puerto Rico, que es el niño este que está básicamente viendo ropa que le está ofreciendo el tío Sam, y esta otra diapositiva en donde se ve a Teddy Roosevelt empuñando un cañón hacia la República Dominicana en anticipación de la firma del protocolo de 1905, conforme el cual las aduanas de República Dominicana fueron a parar a manos norteamericanas para pagar los empréstitos que bajo Lili se habían cogido para financiar las arcas de algunos políticos bien conectados de finales del siglo XIX, ¿verdad? Y evitar la invasión de Holanda, Francia, Inglaterra, República Dominicana, que es básicamente lo que va a pasar en Puerto Rico en breve, las próximas semanas y meses. No invasión de Inglaterra, Holanda y Francia, sino invasión de una Junta de Control Fiscal Federal, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva porque quiero y aprovecho esta oportunidad porque no todo el tiempo tengo yo ante mí un auditorio de distinguidos compañeros dominicanos para que podamos entender esto de las historias en paralelo. La próxima diapositiva tienen ustedes por un lado el ejército norteamericano entrando a Puerto Rico y por otro lado estos son marinos norteamericanos, 1916 Santo Domingo. 1916 el presidente Wilson envía tropas a ocupar República Dominicana. Entonces vamos a la próxima diapositiva en donde vemos y seguimos viendo estas historias en paralelo, en donde tenemos aquí las figuras de, y vamos a darle de nuevo, vemos las figuras de José de Diego y Pedro Albizu Campos, que vinieron a República Dominicana a recabar apoyos para el nacionalismo puertorriqueño, y vemos aquí tropas norteamericanas cabalgando por las calles de Santo Domingo, 1916. Y esa ha sido la historia en gran medida, y vamos a ver la próxima diapositiva, de nuestras historias en paralelo. Y aquí está Juan Bosch, de la mano de Luis Muñoz Marín, y aquí hay unos Marines 1965. Así que nosotros, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, hemos tenido que lidiar en contra de las realidades geopolíticas de los Estados Unidos, el apetito geopolítico de los Estados Unidos, dentro de un contexto eminentemente global. Habiendo hecho esas advertencias, vamos entonces a la radiografía del colapso de Puerto Rico. Amigas y amigos, Puerto Rico vive uno de sus peores momentos. Puerto Rico en este momento es un país en donde su deuda pública rebasa el 103% de su Producto Bruto Nacional. En otras palabras, el Producto Bruto Nacional de Puerto Rico ronda los 69 billones de dólares. La deuda pública de Puerto Rico está en 73 billones de dólares. Eso es el equivalente a una deuda pública per cápita de cerca de $15,000, con un índice de crecimiento económico de negativo 0.1%. Vamos a ver si podemos explicar eso. Vamos a pasar a la próxima. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, pues República Dominicana, según los números del Wall Street Journal, tiene una deuda pública, aquí lo ponen en 33%, algunos medios en los Estados Unidos plantean que ya ronda el 40%,
pero sin embargo tienen un crecimiento económico sostenido de 5.8%. En otras palabras, el crecimiento económico de República Dominicana pues puede sostener el peso de la deuda pública de República Dominicana. Vamos a comparar eso con el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico tiene una deuda pública, ellos ponen el 100, pero ronda realmente el 103% y un crecimiento económico de negativo 0.1. El caso americano es un buen referente. Tienen una deuda pública de 105% del Producto Nacional. Oye, pero tienen un crecimiento de 1.5, casi 2%. En otras palabras, el tema de la deuda pública de Puerto Rico, el problema no es tanto el número, el monto de la deuda, el problema es que tienes un crecimiento negativo de la economía de Puerto Rico que hace completamente inviable el servicio de la deuda. Y entonces ustedes se preguntarán, chicos, pero ven acá, eso es un problema estructural que se puede manejar recortando gastos, porque después de todo, si ustedes tienen gastos de 9.8 billones de dólares anuales y tienen un presupuesto de 8.5, 8.6 billones anuales y ya no tienen acceso a los mercados, porque nosotros lo que hacíamos era que financiábamos el déficit tomando prestado en los mercados de bonos municipales de los Estados Unidos, y hacíamos lo que dicen los americanos, mucho deficit financing. Nosotros financiábamos déficit recurrente con deuda. Y no había problema porque teníamos acceso a los mercados, nuestros bonos eran triplemente exentos contributivamente hablando. Así que era un negocio bastante rentable para los que nos prestaban dinero y para nosotros que estábamos cogiendo fiado, cogiendo prestado relativamente a bajos costos. Puerto Rico en este momento no tiene forma de accesar los mercados de bonos. Y Puerto Rico en este momento no tiene forma de financiar su deuda. Y Puerto Rico en este momento, como ustedes muy bien saben, se ha declarado insolvente. Y ustedes se dirán, oye, pero es que el problema de Puerto Rico entonces es un problema administrativo. Además de toda la corrupción que ha habido en Puerto Rico en las últimas décadas, el problema es fundamentalmente administrativo. Eso se resuelve recortando gastos gubernamentales y eventualmente la economía va a crecer. Pero es que eso no es correcto. Ese es el planteamiento que yo vengo a rebatir. Y la tesis central mía es que el problema de Puerto Rico no es un problema eminentemente administrativo. El problema de Puerto Rico es uno fundamentalmente político. Y es que Puerto Rico carece de las herramientas para poder hacer de su economía una competitiva a nivel global. El planteamiento mío es que dentro de la camisa de fuerza que presupone ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos, nosotros no tenemos capacidad ni siquiera para potenciar aquellas industrias estratégicas internas nativas que debamos estar potenciando, porque eso va en contra de los dictámenes de la cláusula de comercio interestatal de la Constitución americana, que nosotros no tenemos capacidad para regular nuestro mercado laboral, ni los salarios, ni absolutamente nada, porque todo eso está supeditado a leyes federales que se deciden en el Congreso de los Estados Unidos sin nuestro consentimiento, porque nosotros no tenemos capacidad ni siquiera para decidir qué embarcaciones van a transportar nuestros bienes a los Estados Unidos, porque se requiere por ley de los Estados Unidos que sean embarcaciones fletadas en los Estados Unidos con tripulación norteamericana y hechas en los Estados Unidos, sabiendo que los Estados Unidos ya ni siquiera construyen embarcaciones y que las embarcaciones que hoy día construyen son las más costosas del mundo. Es decir, es precisamente la camisa de fuerza que presupone el Estado Libre Asociado, como quedó configurado en 1952, la camisa de fuerza es el obstáculo fundamental que se interpone entre el pueblo de Puerto Rico y su propia supervivencia como una civilización viable, con capacidad de crecimiento y con capacidad de poder ser un actor importante en esta región del mundo, ¿entiende? Ese es el planteamiento fundamental que se desarrolla en este libro. Este libro realmente es una colección de distintos escritos que yo a lo largo de los últimos años he hecho sobre la realidad de Puerto Rico, la realidad política de Puerto Rico, la realidad histórica de Puerto Rico, la trayectoria sociológica de Puerto Rico, pero también sobre cómo se contextualiza esa realidad dentro de nuestro ordenamiento global. Es decir, en ese libro no solamente van a encontrar escritos sobre la realidad de Puerto Rico, sino también van a encontrar
¿Qué impacto han tenido eventos geopolíticos trascendentales como la apertura de Cuba, las realidades de la Unión Europea, las realidades latinoamericanas, las realidades inclusive de los Estados Unidos y cómo inciden dentro del desarrollo de Puerto Rico? Así que vamos a la próxima diapositiva para hacer hincapié en lo siguiente. Y esta fue una pregunta que me hicieron en la tarde de hoy que me parece a mí que amerita mayor ponderación. El problema fiscal que yo les planteé a ustedes, que en este momento enfrentamos en Puerto Rico, el nivel de deuda, los déficits, la ausencia de acceso a los mercados de bonos municipales en los Estados Unidos, oye, está teniendo efecto en el puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie, porque el nivel de pobreza en Puerto Rico está aumentando, porque el 45% de las familias puertorriqueñas vive bajo los niveles de pobreza conforme las métricas norteamericanas, porque la fuerza laboral de Puerto Rico ronda entre un 38 y un 40%. Eso es conforme el informe más reciente del Banco de la Reserva de Nueva York, y porque existen dos partidas adicionales de deuda que tampoco se discuten frecuentemente, que es lo siguiente, que además de los 73 billones de dólares que se deben, existe una deuda prospectiva por concepto de los planes de retiro de las pensiones, que básicamente en términos actuariales estamos hablando de sobre 30 billones de dólares, que en este momento están crónicamente subcapitalizados, y al mismo tiempo nosotros tenemos un sistema de salud que es sumamente costoso, que es infinanciable, que tiene un déficit de cerca de 2 billones de dólares anuales. Así que eso crea una distorsión de nuestra realidad fiscal que realmente en este momento es infinanciable. Y en esta tabla aquí ven la comparativa de la deuda per cápita de Puerto Rico en comparación con algunos estados de los Estados Unidos, en donde la deuda per cápita en Puerto Rico ronda los $15,600, pero en lugares como Connecticut, Massachusetts, estamos hablando de 5.400, 4.800, y no es que sean estados muchísimamente más grandes que Puerto Rico en términos de población, son estados relativamente pequeños en términos de población. De hecho, Puerto Rico es el tercer emisor de deuda municipal en los Estados Unidos, después de California y Nueva York. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, el tamaño de Nueva York y California es algo que es completamente inconmensurable, ¿no?, con el tamaño pequeño de Puerto Rico, y la deuda pública nuestra se ha disparado. Vamos a la próxima diapositiva. Entonces, a raíz de toda esta realidad que ha sido producto de la camisa de fuerza político-constitucional que les mencioné, amén de la corrupción, la mediocridad, la incompetencia, el poco tino, el poco compromiso de algunos de nuestros políticos, no todos, pero de algunos de ellos. Y además de la pobreza de que les hablé y del hecho de que ha habido una merma en el poder adquisitivo de la población puertorriqueña, hay un asunto que quiero que ustedes ponderen, salud, que es el tema de la diáspora. Y es que en este momento hay una población puertorriqueña importante que sigue yéndose del país, en donde a diario, a razón de 220 puertorriqueños, se montan en un avión y salen hacia los Estados Unidos, salen hacia otros lugares. Hoy me encontré en el avión con unos boricuas que venían conmigo y me decían que mañana les daban la cédula aquí, o sea que se quedan acá entre ustedes. Así que el tema de la diáspora, de que estamos perdiendo los más capaces, los más preparados, aquellos que realmente pueden hacer una diferencia, es sumamente preocupante para nosotros. Vamos a la próxima. Así que el tema de la diáspora, el tema de la descapitalización del país, nos ha llevado a estas tempestades. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes más o menos han escuchado en estos días recientes lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Han escuchado algo de un impago? En días recientes han visto cosas en la prensa. Porque básicamente lo que está sucediendo, lo más reciente, es lo siguiente. Es que el pasado lunes el gobierno de Puerto Rico
incumplió la obligación de pagar $500 millones que se debían en notas del Banco Gubernamental de Fomento, que son notas que están garantizadas con la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico, y que con toda certeza de aquí a 8 semanas el gobierno de Puerto Rico va a incumplir el pago de las obligaciones generales del gobierno, que son obligaciones que están garantizadas por la Constitución de Puerto Rico. Así que lo que va a haber es una avalancha de pleitos, de litigios a todo nivel, parecido al caso argentino, si no se hace algo próximamente a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Entonces vamos a esa parte ahora. ¿Qué es lo que está pasando en Washington con Puerto Rico? ¿Qué es lo que la clase política puertorriqueña está pidiendo en Washington en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué es que los puertorriqueños están tan metidos en Washington en este momento? ¿Qué efecto tiene la campaña presidencial americana? Ayer ganó Trump, ya lo vieron, ¿verdad? Se va a ser el candidato presidencial del Partido Demócrata. ¿Qué efecto va a tener eso en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué efecto va a tener eso en las posibilidades de los republicanos de retener la Cámara y el Senado? ¿Qué efecto tiene eso en Puerto Rico? ¿Cómo eso puede afectar las medidas que se tomen con respecto a la crisis de Puerto Rico? Lo primero que quiero decirles es que esta crisis fiscal y económica no solamente impacta de forma negativa a Puerto Rico, pero impacta de forma negativa a miles y miles y miles de norteamericanos. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que gran parte de los fondos mutuos norteamericanos, el 75% de los fondos mutuos norteamericanos están invertidos en papel de Puerto Rico, porque el papel de Puerto Rico, la deuda de Puerto Rico era sumamente atractiva, porque era triplemente exenta contributivamente de impuestos federales, estatales y locales, y por consiguiente era una deuda barata que podía llevar un alto rédito. En otras palabras, hay miles y miles y miles de bomberos, maestros, enfermeras, policías, pensionados retirados de los Estados Unidos que sin ellos saberlo tienen en sus distintos portafolios de retiro deuda de Puerto Rico. Y si de repente Puerto Rico no paga esas deudas, y si de repente Puerto Rico deja de cumplir sus obligaciones, los pensionados que viven en distritos representativos y en estados en donde Chuck Grassley o Orrin Hatch o todos estos líderes del Congreso poderosos tienen constituyentes, de repente van a estar llamando a sus congresistas para meterle presión para que se resuelva esta crisis. El mercado de bonos de los Estados Unidos jamás ha presenciado ni confrontado un impago tan monumental como este. Este es el impago más grande en la historia del mercado de bonos de los Estados Unidos, que es un mercado que está valorado en 4.3 trillones de dólares y sobre el cual depende para su financiamiento de obra pública sobre 19,000 ciudades en los Estados Unidos, ¿ok? O sea que lo que pasa en Puerto Rico tiene un efecto grande sobre ese mercado. Entonces, ¿qué está pasando en Washington en este momento? Bueno, Washington está trancado. Washington no sabe qué hacer con Puerto Rico. La Casa Blanca le ha pedido al Congreso que apruebe legislación dándole autorización a Puerto Rico a irse a quiebra conforme el Código de Quiebra Federal de los Estados Unidos. Puerto Rico no se puede declarar en quiebra. Fíjense qué clase de colonia, que ni siquiera en quiebra se puede declarar. Tiene que pedir permiso para irse a la quiebra, y para que se vaya a la quiebra tiene que haber una ley que pase el Congreso y firme el presidente de los Estados Unidos. El presidente está empujando para que el Congreso pase esa ley. En el Congreso de los republicanos hay un caucus republicano, hay un grupo republicano que no quieren pasar esa ley porque entienden que eso sería una suerte de rescate a Puerto Rico y entienden que eso sería beneficiar a Puerto Rico a costa de los bonistas y se oponen a ello, mientras la Casa Blanca realmente y el Tesoro Federal plantean, le quieren pasar la papa caliente al Congreso y el Congreso se la pasa a la Casa Blanca. La Casa Blanca plantea de que ellos no pueden tomar ninguna decisión sin acción congresional, lo que es falso. Porque ustedes se recordarán cuando la crisis del peso en México y la salida de Salinas de Gortari,
que el ex secretario del Tesoro Bob Rubin unilateralmente garantizó más de 50 billones de dólares a México para darle estabilidad al peso mexicano en aquella crisis de 1994. Y ustedes se recuerdan que más recientemente, en ocasión del descalabro de General Motors, el descalabro de Bear Stearns, el descalabro de todo el sector financiero de los Estados Unidos, tanto el Tesoro Federal como la Reserva Federal actuaron sin acción del Congreso de los Estados Unidos. Así que no es tanto lo que dice Casablanca, que ellos no pueden actuar sin consentimiento del Congreso, sino es una cuestión de voluntad política, que a mí me parece que significa, primero, que Washington no le quiere dar más respiración artificial a un sistema territorial colonial como el nuestro, y número dos, que todo el tema de Puerto Rico se ha enredado en la campaña presidencial americana, en donde los demócratas tampoco quieren proyectar que son suaves con jurisdicciones irresponsables fiscalmente, y por otro lado no quieren caer en la trampa de los republicanos que quieren pintar a los demócratas como fiscalmente irresponsables. Y en eso es que estamos. Hay un proyecto en la Cámara Federal que es de la autoría del congresista Rob Bishop, que es de Utah, y de Paul Ryan, que es el presidente actual de la Cámara Federal, un proyecto que establecería una Junta de Control Fiscal Federal para Puerto Rico y un proceso de reestructuración de deuda. Una cosa vendría con la otra, una Junta de Control que se me parece un poco a la versión del siglo XXI de lo que ustedes experimentaron en 1905, porque básicamente es una Junta de Control que tendría 7 miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos, sin el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos, y que van a decidir qué deudas se pagan, qué deudas no se pagan, qué empleados se quedan, qué empleados no se quedan, y van a tener control absoluto sobre el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, y que fundamentalmente descabezaría el concepto de gobierno por consentimiento de los gobernados, porque fundamentalmente estarían anulando la constitución local de Puerto Rico, y eso ha levantado muchísimas ronchas en Puerto Rico. Se parece un poco a lo que los holandeses hicieron en el año 2010 en Curazao, pero en el caso de Curazao y en el caso de Holanda, esa decisión se tomó en función de un referendo que se hizo en 2009 en Curazao, en Aruba, en Curazao y en San Martín. Esa situación es distinta a la de Puerto Rico, porque aquí no ha habido referendo, ni consentimiento, ni consulta al pueblo de Puerto Rico. Así que ese es el tranque que hay en el Congreso. Se plantea que es posible que haya algún tipo de acción en mayo, yo lo pongo en duda. Me parece que es posible que no pase nada hasta el 17. Ustedes vieron que Donald Trump prevaleció ayer. Eso significa que las cosas se van a recrudecer en la campaña presidencial. Eso significa que posiblemente Hillary Clinton se las vea difíciles en términos de los ataques que va a estar recibiendo de los republicanos. Eso significa que posiblemente los republicanos se unan. Hay voces republicanas que antes se oponían a Trump, que ahora lo están respaldando abiertamente. Y eso lo que podría significar es que el Partido Republicano vaya unido en noviembre. Y si eso es así, podrían prevalecer en el Congreso. Si ellos prevalecen en el Congreso, pues eso va a tener un impacto sobre lo que Puerto Rico decida. Miren, para concluir y abrirlo a preguntas y comentarios, la lección para Puerto Rico es la siguiente. Nosotros no podemos estar dependiendo de los vaivenes de lo que pasa en Washington. Que si Donald Trump, que si el otro y el otro. No, a mí no me... Eso, allá ellos. Puerto Rico tiene que tomar sus propias determinaciones, meter presión donde tiene que meter presión, elevar el caso nuestro al foro internacional. Por primera vez en 60 años, los Estados Unidos, apenas el 13 de enero de este año, por vez primera, 13 de enero 2016, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración Obama admitió que Puerto Rico es una colonia. Lo admitieron finalmente, después de que lo negaron en Naciones Unidas en 1953 y lo vinieron negando consistentemente desde los años 50, finalmente lo admitieron en enero 13 de este año, con lo cual ya no hay más nada de qué hablar. El pueblo de Puerto Rico debe de elevar este asunto al foro internacional, emplazar a las ramas políticas en Washington a que dispongan del territorio y negociar el paquete completo, que es negociar el tema fiscal económico,
y negociar el tema político. Si nosotros no negociamos el tema político de la mano del tema económico fiscal, de aquí a 20 años, 15 años vamos a estar en el mismo lugar o en peor lugar. Así que el tema de Puerto Rico realmente no aguanta más. Algunos compañeros me preguntarán, oye, ven acá, pero es que el pueblo de Puerto Rico siempre ha sido, o sea, se ha siempre expresado tan a favor de una relación estrecha con Estados Unidos. ¿Tú crees que las cosas van a cambiar ahora? Bueno, hay muchísima gente que se ha dado cuenta de varias cosas. Primero, ese sueño de que Puerto Rico va a ser el Estado 51 es un sueño. Y cada día más gente se da cuenta de ello. Es un sueño. Eso no está en las cartas en Washington. Pregúntele a Donald Trump a ver qué opina de eso. No hay posibilidad alguna de que Puerto Rico sea un Estado de los Estados Unidos. Y lo que a mí respecta no nos conviene ni económicamente, ni sociológicamente, ni nada. Es una cuestión que realmente no se encaja con nuestra realidad. Mantenernos como estamos, eso no es una opción, ni para ellos ni para nosotros. La única alternativa nuestra es timoniar hacia una relación de soberanía, si queremos tener una relación estrecha con Estados Unidos, pero desde nuestra soberanía. Hay un punto adicional que quiero que se queden con esto, que lo digieran, que lo piensen. Mire, el momento es idóneo para una transformación en Puerto Rico. En Puerto Rico no ha pasado nada desde los años 50. Oye, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no ha pasado nada en Puerto Rico desde los años 50? Bueno, no es porque los puertorriqueños no hayan querido necesariamente. Es que porque los imperativos geopolíticos de los Estados Unidos en el Caribe no lo permitían. Desde que triunfó la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 en Puerto Rico no pasó nada. Es que el corolario de la política norteamericana en el Caribe era que Puerto Rico no pasara nada. En otras palabras, vamos a bloquear a Cuba completamente. Y mientras Cuba está bloqueada completamente, Puerto Rico, que ahí no pase nada. Y en República Dominicana, pues ya vimos la política. La política fue primero respaldar el Trujillato. Cuando el Trujillato ya no era vendible a nivel internacional, era apoyar tímidamente el descabezamiento del Trujillato. Y cuando de repente hubo una elección en el año 63 y luego hubo lo que pasó, pues entonces una invasión en el 65, porque había que mantener a como dé lugar el Caribe en su sitio. Y yo he visto, por ejemplo, los papeles de Lyndon Johnson, cuando habla claramente, si lo tuviera que hacer de nuevo y mandar los Marines a Santo Domingo, los mando de nuevo, sin consultar con ningún aliado. Ni siquiera consultó con Harold Wilson, ni con Alec Douglas Hume, que eran los primeros ministros de Inglaterra en aquel momento, no les importó. Así que dentro de ese escenario de Guerra Fría era mantener a Cuba bloqueada, República Dominicana bajo control y Puerto Rico, que no pase nada en Puerto Rico, que se mantengan como una colonia. Bueno, eso cambió. Y el pasado 17 de diciembre del año 2014, el presidente Obama habló claro y dijo que quería dejar atrás el pasado de la Guerra Fría y el coloniaje en el Caribe, que iba a abrir las puertas a Cuba. Hay una relación distinta con República Dominicana y por consiguiente va a haber y tiene que haber una relación distinta con Puerto Rico. En eso es que estamos y hacia eso nos dirigimos. Muchas gracias. A nuestro destacado invitado especial, quien nos acaba de ofrecer cuál es su visión, una visión bastante holística de la situación actual que vive Puerto Rico, recogida en su libro En la Encrucijada, Pensamientos y Reflexiones. En este momento damos apertura a la sección de preguntas y respuestas, comentarios también que deseen hacer. Si planificamos los turnos, aquí primero, segundo, muy bien, por favor. Bueno, nosotros como país hemos tenido siempre una relación cercana con Puerto Rico, culturas afines y además historias comunes y personajes de la historia puertorriqueña que han contribuido a la formación, por ejemplo en educación, como Hostos en nosotros. He visto puertorriqueños en Estados Unidos que tienen una actitud hacia Puerto Rico mucho más definida que en la población puertorriqueña. Quizás porque al vivir en Estados Unidos se dan cuenta de la situación que pasa su propio país. He creído siempre que Puerto Rico es quizás
uno de los pocas poblaciones en el mundo que ha resistido una presión tan inmensa como ha ocurrido de Estados Unidos hacia esa población. Y sin embargo conservan sus valores culturales. Yo me pregunto, cuando el doctor Cox habla de hacer valer su soberanía, estamos hablando de su soberanía por sus características naturales y propias como país isleño, país latinoamericano y en consecuencia encaminado a ver si rompe un poco o si lo rompe totalmente una atadura que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico desde que la convirtió en una colonia. Quizás, y yo creo que las crisis son buenas, las crisis son oportunidades, pienso quizás que esta sea una oportunidad y me gustaría mucho que en ese aspecto el doctor Cox nos definiera un poco esa situación. Es un privilegio recibir una pregunta del doctor Almeida, me honra su presencia y yo creo que usted trae a colación un aspecto bastante singular de la condición puertorriqueña, y es que Puerto Rico realmente es un país transnacional. Nosotros tenemos más puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico, y hay una relación estrecha, de una vinculación muy afectuosa entre la diáspora puertorriqueña y los puertorriqueños que están en los Estados Unidos. En ocasiones hay unos desencuentros y hay unas dificultades en consensuar unos discursos, unas agendas, unos objetivos. Y nosotros los puertorriqueños de la isla hemos fallado, me parece a mí, en capitalizar el mollero político de los puertorriqueños en el exterior, en los Estados Unidos. Y en este momento, a raíz de esta crisis, precisamente se están perfilando unos consensos importantes con la diáspora. Y la diáspora en este momento está tomando la iniciativa en los Estados Unidos, rechazando esta propuesta de una junta de control fiscal que es la recolonización de Puerto Rico, y está asumiendo un papel importante de interlocutor en espacios de poder en los Estados Unidos. Y me parece que el ejemplo más importante, quizás el referente más prominente, es un joven puertorriqueño que se llama Lin-Manuel Miranda, que se acaba de ganar el premio Pulitzer en los Estados Unidos, que es el creador del musical Hamilton. Y este joven ha logrado, con su liderato y su talento, aglutinar la diáspora y crear opinión pública importante en los Estados Unidos en programas como el de recientemente, programas importantísimos en los Estados Unidos, haciendo opinión y creando los espacios para que los círculos de poder se discuta el tema de Puerto Rico. Yo creo que eso es uno de los puntales importantes de esta crisis, de las oportunidades importantes de esta crisis. Y para terminar ahí, hay una cuestión histórica también que quiero que ustedes le presten atención. La diáspora puertorriqueña en Nueva York, que es la diáspora original, porque hay una diáspora importante en la Florida. Hay más de 1 millón de puertorriqueños en el centro de la Florida. Eso es una emigración económica, eso es una emigración de unas clases medias trabajadoras que se van con talento, con oportunidades, que eso es de reciente cuño. Pero hay una diáspora histórica desde los años 40, 50, pero que realmente va hasta siglo XIX en Nueva York. Y mucha de esa diáspora puertorriqueña en Nueva York, grupos importantes y vocales se nutrían del movimiento nacionalista puertorriqueño que era perseguido en Puerto Rico por el gobierno americano, que forzaban el exilio de esos nacionalistas a los Estados Unidos. Y por eso en los Estados Unidos y en Nueva York tienes una diáspora también eminentemente nacionalista que respalda la soberanía para Puerto Rico. Usted, aparte de demostrar mucho conocimiento, tanto histórico, económico y político, de nuestro país y de Puerto Rico y de la geopolítica, nos dejó bien claro la gravedad del enfermo, el diagnóstico del enfermo y lo difícil del tratamiento del enfermo. Ahora, me gustaría saber cuáles fueron las principales causas económicas que llevaron a Puerto Rico a una deuda de 103%, porque no solamente es que nos den, que nos exoneren o que reflejemos, si seguimos replicando los mismos problemas económicos que llevaron, las mismas debilidades que llevaron a esa deuda,
no habrá una proyección hacia el futuro. ¿Cuáles fueron las principales razones para que esa deuda se acrecentara hacia un 103%? Bueno, lo primero es falta de crecimiento económico. Puerto Rico tuvo un crecimiento económico alto. Puerto Rico era lo que llamaba la revista Time en los años 50 el laboratorio de la democracia latinoamericana. Puerto Rico financió su industrialización en la década del 40, del 50, hasta principios del 60. Y eso lo hicimos a fuerza de crédito. Pero el crédito era un crédito manejable en función del crecimiento económico. La deuda de Puerto Rico era modesta, pero teníamos un crecimiento sostenido importante hasta tal nivel que ya para entrada a la década del 80, Puerto Rico era un centro importante de la industria farmacéutica a nivel global. Y las principales farmacéuticas norteamericanas estaban en Puerto Rico, y estaban en Puerto Rico la manufactura de fármacos que eran protegidos por patentes. Eran lo que llaman en Estados Unidos los blockbusters, que eran fármacos que se producían exclusivamente en Puerto Rico en función de unas leyes del Congreso de los Estados Unidos que le permitía a estas compañías radicarse en Puerto Rico y poder repatriar sus ganancias a unas tasas contributivas menores en comparación con lo que hubiera sido si estuvieran radicadas en algún estado de los Estados Unidos. Así que entre el financiamiento barato y créditos contributivos federales para atraer inversión americana a Puerto Rico, nosotros así pudimos industrializar al país. Llegó la década del 90 y el andamiaje contributivo del cual nos habíamos beneficiado fue eliminado de golpe y porrazo por el Congreso de los Estados Unidos, eso es lo que llaman en Puerto Rico la famosa sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. O sea que el andamiaje contributivo se eliminó por parte del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos hizo un cálculo equivocado, que era que si le eliminaban a esas compañías americanas radicadas en Puerto Rico los créditos contributivos de la repatriación, esas compañías americanas no iban a tener más opción que repatriar su dinero a los Estados Unidos a tasas más altas, pero cometieron un error, porque esas compañías americanas, en lugar de repatriar a los Estados Unidos, repatriaron a Irlanda, repatriaron a Costa Rica, mantuvieron todo su dinero. Aquí, bueno, aquí en otros lugares mantuvieron su dinero fuera de los Estados Unidos y nunca repatriaron. Y en Estados Unidos en este momento faltan trillones de dólares que nunca han sido repatriados, que están alrededor del mundo entero. En otras palabras, se destruye la manufactura en Puerto Rico, se destruye la fase farmacéutica industrial en Puerto Rico, pero realmente el Congreso no tuvo gran ganancia porque las repatriaciones que ellos esperaban de ganancias no se dieron. Eso es un elemento. El segundo elemento es que nosotros hemos tenido una camada corrupta de políticos. No sé si pasa aquí, pero en Puerto Rico hay una camada corrupta, en donde, por ejemplo, se hacían todo tipo de obras faraónicas que todavía estamos pagando. Nosotros en los años 90 nos embarcamos en un tren urbano que realmente tiene un ridership mediocre, subsidiado completamente por el gobierno, que cuesta $100 millones anuales. Eso fue financiado con fondos federales y con emisiones de bonos. Tenemos un distrito de centro de convenciones que se deben millones de dólares todavía desde los años 90, vendimos todos los hospitales que todavía estamos pagando los préstamos y tenemos un sistema de salud que es infinanciable. Un distrito de centro de convenciones que se deben millones de dólares todavía desde los años 90, vendimos todos los hospitales que todavía estamos pagando los préstamos y tenemos un sistema de salud que es infinanciable. Y en otras palabras, el gasto público trepándose, el crecimiento económico disminuyendo y todo dentro de una camisa de fuerza de todas estas leyes y regulaciones federales que lo que hicieron fue permitir que los grandes oligarcas como Walmart, Walgreens y toda esta gente se metan en Puerto Rico sin control y dejen a los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños en la calle. ¿Está bien? Yo me imagino que aquí eso no pasa. Aquí hay controles, presumo yo, ¿no? Más que los que nosotros tenemos. Nosotros somos una especie de satélite que no tiene atmósfera. Esto es como la luna, ¿verdad? Que no tiene atmósfera y por lo tanto vienen todos los meteoritos, le caen encima y destruyen su topografía, ¿no? Pues así mismo está Puerto Rico. Esa es la realidad de Puerto Rico y por eso estamos donde estamos. Vi algunos paralelismos que se hacen con relación a los hechos históricos, pero hay una realidad latente. Nosotros
como dominicanos tenemos muchos que han llegado allá mojándose la espalda y era una gran oportunidad de empleo. Esa situación de crisis en la cual está Puerto Rico y que, según plantea, seguirá profundizándose, ¿en qué forma está afectando a nuestro dominicano en Puerto Rico? Excelente pregunta, y los está afectando grandemente. Primero, porque nosotros en Puerto Rico nos hemos beneficiado por mucho tiempo de la mano de obra dominicana en aspectos importantes y señeros del desarrollo económico, como es el sector de la construcción, el sector de los contratistas, de los proyectos. Y en este momento no se está construyendo casi nada, o nada. Y en ese sentido, eso afecta a la población dominicana, y lo que ha habido es una merma en la diáspora dominicana hacia Puerto Rico. Los estudios sociológicos más recientes demuestran que la población dominicana que emigra, están emigrando a los Estados Unidos, no están viniendo a Puerto Rico en los números que venían antes. El poder adquisitivo del dominicano en Puerto Rico pues es menor ahora, porque como consecuencia de la crisis, el dominicano se afecta igual o más que el propio puertorriqueño. Y en ese sentido, la crisis ha sido difícil también para el emigrante económico a Puerto Rico. Y eso es uno de los aspectos invisibles de toda esta crisis, pero que realmente lo sienten en carne propia. Y si yo, por ejemplo, tuve el privilegio de venir acompañado al lado mío en el avión esta mañana con un hermano de aquí de la República Dominicana que lleva años en Puerto Rico, llegó en el año 92 a Puerto Rico y me dice que la cosa está malísima, que cuando él llegó en el 92 la cosa estaba buena, dice él que estaba la cosa bien, oportunidades y demás, pero que ahora no y que está considerando regresar a la República Dominicana. Así que, por un lado, fíjate, esto es interesante, y con esto concluyo para que sigan las preguntas, pero por un lado, sí es un reto para el dominicano que se queda allá, pero por otro lado es una gran oportunidad para la República Dominicana, en el sentido de que cabe la posibilidad de que gran parte de estos hermanos dominicanos que regresan, regresan con capacidad, con energía de emprendimientos y realmente puedan ser actores importantes, positivos para el desarrollo sostenido de la República. O sea que esto es realmente algo que tiene positivos y negativos, ¿verdad? Y que debemos de ponderar más profundamente los positivos que pueda tener acá, lo que está sucediendo allá y obviamente las oportunidades que se abren para nuevos emprendimientos de los hermanos dominicanos que quieran regresar o quieran hacer otras cosas. E inclusive dentro de la propia crisis económica que vive en Puerto Rico, el que trabaja duro, el que se esfuerza duro, puede también tener éxito, independientemente que el gobierno esté quebrado. Oye, y yo quiero que ustedes se queden con esto, lo que está quebrado es el gobierno de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico no está quebrada. O sea, la gente de Puerto Rico es una gente que tiene capacidad, que tiene gallardía, que tiene valentía. El gobierno es el que está quebrado. Y los políticos corruptos que han acelerado el deterioro. Excelente intervención, doctor Cox. Le agradezco que nos haya estimulado a pensar el Caribe, tomando más presente la realidad de Puerto Rico. Como bien usted apunta, la historia de nuestro pueblo ha estado interconectada. Nosotros ya vivimos la experiencia post-crisis de los misiles, el pacto ruso-americano que protegió a Cuba, pero no a los vecinos de Cuba. Y esa intervención del 65 en buena medida fue la demostración que Estados Unidos quería hacer de que no iba a permitir nada semejante a lo que pasó en Cuba en cualquier otra nación del Caribe. Ahora estamos viendo cómo el establecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba, proceso que venía gestándose hace varios años, está replanteando la relación de Estados Unidos no solamente con Cuba, sino con todo el Caribe y probablemente con todo el continente.
porque por primera vez en muchos años Estados Unidos adopta con Cuba una visión marcada por un enfoque de realismo político. Si llegamos a tener relaciones con Vietnam, con el que tuvimos una guerra, relaciones con China, con el que teníamos diferencias ideológicas, ¿por qué no tener relaciones con Cuba, aunque esté gobernada por un partido comunista donde el poder real lo tienen las Fuerzas Armadas cubanas? Entonces, eso cambia mucho la ecuación de la posición norteamericana con toda la región del Caribe, porque evidentemente el acuerdo se basa en las garantías que Estados Unidos va a recibir en materia de seguridad fundamentalmente, y al mismo tiempo en una transición pactada a los vietnamitas, bajo ese concepto, una transición en Cuba a los vietnamitas. Pero eso para los países de la región tiene repercusiones también, como tuvo aquella crisis. Nosotros, por ejemplo, los dominicanos tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque Estados Unidos tiene un problema geopolítico más serio en la región, que es el colapso del Estado haitiano, que no lo hemos mencionado en la ecuación, siempre como se torna invisible, pero es un factor real, porque es un Estado colapsado, emblemático y problemático, y los norteamericanos no terminan de asumir, ni lo termina de asumir la comunidad internacional, un compromiso serio. Al contrario, lo que estamos viendo es la presión sobre República Dominicana para que las clases dirigentes de República Dominicana asuman un rol hegemónico en la isla y obviamente juegan un papel de administradores de una crisis muy seria, que es la crisis del Estado fallido de Haití. Eso puede tener implicaciones, y ya tiene implicaciones en el orden interno, porque eso no se puede hacer sin poder concentrado, sin poder altamente concentrado en República Dominicana, porque el pueblo dominicano no va a aceptar una solución insular a los problemas haitianos. Sin embargo, puede darse el caso de que los norteamericanos terminen estimulando y apoyando a cualquier fórmula que esté dispuesta a resolverle un problema geopolítico a los Estados Unidos. Se habla mucho de los muros. Nosotros hemos planteado el tema del muro en la frontera. Me preguntaban si no tenía preocupación de que me compararan con Trump. Dijo que las comparaciones no proceden porque Trump quiere que los mexicanos paguen el muro. Nosotros no queremos que los haitianos paguen el muro, pero hemos dicho que hay un muro que ha gravitado sobre Haití, que es invisible, que es el muro de la indiferencia, el muro del cinismo de la comunidad internacional y de los Estados Unidos con relación a lo que pasa en Haití. Y ese muro no se ha derribado, ese está fuerte, dejándose sentir y gravitando sobre toda la región del Caribe. Quiero compartir con ustedes esa reflexión porque eso también debe enriquecer la visión suya sobre la situación del Caribe, y nos gustaría una pregunta final sobre la situación de Puerto Rico de cara a República Dominicana, Cuba, en la perspectiva del viejo sueño, del gran sueño de la Confederación. Porque en términos históricos, culturales, hay una base nacional para que los tres pueblos que tienen gran incidencia en los Estados Unidos, porque cada uno tiene su incidencia en los Estados Unidos, de alguna manera establezcan acciones coordinadas para defender cada uno los intereses de cada uno y de los demás. Tenemos que ver la región como un todo. Puerto Rico, República Dominicana y Cuba históricamente tienen esa base, tienen ese poder, esa ascendencia en los Estados Unidos y una coordinación
vamos a decir, estratégica, puede ayudar mucho a que los Estados Unidos repiensen el Caribe. Yo tuve oportunidad de hablar en el Capitolio hace ya algunos años sobre este tema y hacía la advertencia de que la región del Caribe era una región históricamente estratégica para los Estados Unidos, constituida por estados muy frágiles, muy vulnerables, pero que la experiencia histórica había demostrado desde Napoleón que eran estados capaces de ser, como dice Bárbara Tuchman, el vientre bajo en términos geopolíticos de los Estados Unidos y por tanto un escenario de penetración para situaciones de riesgo para la seguridad internacional de los Estados Unidos. Entonces, sobre esa base nosotros hacíamos reclamo de que las políticas de las políticas comerciales y las políticas de desarrollo económico de Estados Unidos con la región se pensaran con la visión también de seguridad como un elemento esencial, porque con estos estados desvertebrados, sin duda, el nivel de exposición de la seguridad internacional de Estados Unidos se incrementa. Gracias. Bueno, le agradezco muchísimo esa panorámica, le agradezco muchísimo su observación sobre el tema de Haití. Es un tema que realmente nos duele mucho. ¿Cómo olvidar la solidaridad que existió entre los grandes patriotas puertorriqueños y Atenor Fermón? Y entre otros grandes líderes dominicanos, haitianos, que siempre respaldaron las ansias de libertad de Puerto Rico. Yo quiero decir que ese debe ser el norte nuestro, debe de ser un entendido antillano en función del principio de Betance, de Luperón, de Hostos, pero nosotros en Puerto Rico, a raíz de esta camisa de fuerza que tenemos, nuestras intervenciones en la política internacional de la región han sido siempre guiadas por los intereses geopolíticos americanos. Me explico. Nosotros tuvimos intervención en la época de Muñoz Marín en dos etapas fundamentales. Nosotros tuvimos intervención para combatir el Trujillato. Al final, junto a Rómulo Betancourt y don Pepe Figueres. Y en ese contexto, en donde ya la administración Eisenhower se había dado cuenta, después del tema Galíndez y toda la cosa, de que había habido una suerte de desencuentro con el régimen, pues entonces se utiliza a Puerto Rico dentro del eje Figueres-Betancourt, y luego Puerto Rico juega un rol, luego de la muerte de Trujillo, cuando Kennedy va a Puerto Rico en diciembre del 61 y de allí manda una nota al embajador acá a pedirle al presidente Balaguer que abandonara la presidencia de la República, y luego Puerto Rico tiene un rol más bien cosmético de respaldo al presidente Bush luego del golpe del 63. Y más adelante, ya en los años 80, en la época de Reagan, nosotros tuvimos un rol cosmético nuevamente con el tema de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que era cuando Reagan estaba en Nicaragua respaldando los contras, y nosotros entonces nos metieron a respaldar la iniciativa de Reagan utilizando unas oportunidades de plantas gemelas y unos proyectos que hubo de inversión americana a través de Puerto Rico y la banca puertorriqueña. Y entonces nosotros tuvimos un rol cosmético aquí en República Dominicana, Costa Rica, en toda Centroamérica, incluyendo la Venezuela de Lucinchi y la época de Virgilio Barco allá en Colombia, y tuvimos un rol nosotros, pero un rol supeditado dentro de la política norteamericana. Lo que debe ser la agenda de futuro de Puerto Rico es nosotros poder tener un rol sin estar supeditados, porque si nosotros no nos sacamos esta camisa de fuerza de encima, nunca vamos a poder tener concertaciones inteligentes y estratégicas con Cuba y República Dominicana. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que buscar esos entendidos. Y como usted señala, no es una cuestión de disolver nuestra estructura gubernamental y de Estado-Nación, etcétera, sino de contribuir y colaborar de forma inteligente. Nosotros en este momento nos estamos beneficiando en el foro internacional
del respaldo que nos ha dado Cuba recientemente en UNASUR, y nos dieron respaldo recientemente en la Cumbre de las Américas, y en Panamá nos dieron respaldo, que fue la primera cumbre que participó el presidente Raúl Castro, que estaba el presidente Obama, y allí se hizo un reclamo de parte de Cuba con respecto al tema nuestro. O sea que sí hay una solidaridad, pero la participación nuestra ha estado sumamente limitada. En el caso de Haití, Puerto Rico ha tenido una participación sumamente limitada. Nosotros en los años 80 habilitamos una base americana que había en Puerto Rico en Juana Díaz, la base Raimi, la base Allen, perdónenme, y se trajeron haitianos luego de la caída de Duvalier, luego de la caída de Jean-Claude. Puerto Rico fue parte de la estrategia de la administración de Reagan para atender el tema haitiano, pero de manera bien superficial. Y más allá de mandar efectivos nuestros, luego del terremoto de enero del 2010, nosotros no hemos tenido un rol inteligente en la forja de una estrategia para atender de forma concertada a nivel de la región el tema Haití, por ejemplo. O sea que nosotros hemos estado divorciados de la región. Nuestras relaciones con la región se deben más bien a las acciones no institucionales de líderes como Rubén Berríos Martínez, que ha estado relacionado íntimamente con la Internacional Socialista, o de líderes académicos, o de líderes que están en el mundo de la cosa económica, cosa social, que son actores que actúan fuera del marco institucional. Lo que hace falta es que el marco institucional actúe. Sí ha venido aquí los gobernadores de Puerto Rico, sí vienen aquí líderes políticos puertorriqueños. Algunos vienen y dicen mentiras, ¿no? Pero hubo uno que vino hace poco y dijo que aquí, que él había resuelto el tema del déficit, que ya no había déficit en Puerto Rico, que había resuelto todo. Y mire dónde estamos ahora. Pero en el caso específico de esos líderes políticos que vienen de Puerto Rico, pues ellos bregan dentro del marco que le permite Washington en esta coyuntura. Así que esta es una gran oportunidad para zafarnos de esa camisa de fuerza y poder hacer una realidad el sueño de Luperón, el sueño de Betance, de Otto, de José de Diego, de esos grandes líderes. Rafael, una pregunta bien breve con relación a lo que usted había mencionado. Tomando en cuenta esa diáspora tan grande que vive fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, el vínculo tradicional de tantos años, tú mencionabas que Estado libre no es una opción, estadidad tampoco. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Independencia total? ¿Realmente es eso realista? ¿Cuál es el planteamiento que vamos a tener como solución a quitar esa camisa de fuerza? Eso es una gran pregunta. Solamente un hombre de ciencia tiene la capacidad de poder, de forma esquemática y directa al grano, poder identificar cuál es el asunto más importante. En lo que a mí respecta, el planteamiento que yo hago es una libre asociación, conforme al derecho internacional. ¿Eso qué significa eso? Significa una relación política con los Estados Unidos, en donde Puerto Rico reclama y ejerce su soberanía, y en función de esa soberanía decide desarrollar a través de un tratado una relación con los Estados Unidos, en donde toda la relación económica, la relación política está estrictamente, explícitamente delimitada en un tratado. Un tratado que realmente pone en blanco y negro esa relación. Un tratado que no está sujeto a la interpretación unilateral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una relación que parta del entendido de que los puertorriqueños somos un pueblo soberano y que en el ejercicio de esa soberanía nos hemos vinculado a Estados Unidos a través de un tratado. Ese tipo de relación es una relación que es descolonizadora, que existe dentro del marco de las relaciones internacionales en varias jurisdicciones, y me refiero a jurisdicciones tan distintas como lo son las Antillas holandesas con Holanda, en donde tienen una ciudadanía común, pero tienen su propia política monetaria, su propia política comercial, su propia política de relaciones internacionales regionales, en donde tienen unos espacios que nosotros no tenemos. Es el mismo caso, por ejemplo, que tiene Groenlandia en este momento con Dinamarca, en donde acaba de inaugurar una nueva relación desde 2009, en donde los groenlandeses tienen control de la política económica, la política de hidrocarburos, comparten una ciudadanía con Dinamarca, tienen una relación que está explícitamente estatuida en un instrumento jurídico
que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros en este momento lo que existe es un consentimiento genérico, se le entregó a los... Vamos, nosotros somos un país intervenido por los Estados Unidos. Entonces nunca se nos ha reconocido soberanía ni autoridad para absolutamente nada. Eso de libre asociación, que es un concepto moderno, ¿verdad? Es un concepto que Naciones Unidas en sus resoluciones de 1960, junto con la independencia y la anexión, identificó como modalidades descolonizadoras. Lo que pasa es que Puerto Rico, lo que tenemos ahora no es una libre asociación, porque en este momento Estados Unidos controla absolutamente todo. El poder residual reside en los Estados Unidos, no en Puerto Rico. O sea, no es una relación descolonizadora de libre asociación. Lo que pasa es que se llama Estado Libre Asociado, pero eso es un juego de palabras que se hizo para proyectar al mundo que nosotros habíamos alcanzado un grado de autogobierno digno. Eso fue una copia del concepto ese del Irish Free State. ¿Se recuerda de eso? 1922, que era el nombre oficial de Irlanda. Pues desde ese momento la generación de puertorriqueños de aquella época, calcando ese concepto, ese apelativo que se usó en el caso irlandés, se copia para el caso de Puerto Rico y se le pretende dar una dimensión que realmente no tiene. ¿Ves? Eso es lo que, a eso es que yo me refiero. ¿Ah? Es una relación en donde los puertorriqueños son los que en el análisis final deciden, no es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hemos visto qué piensa Puerto Rico. Usted propone una libre asociación, que a mí me parece más o menos lo mismo que Estado Libre Asociado, con un poco más de beneficio y de soberanía. Pero me gustaría saber, en su opinión, ¿qué usted opina que va a pensar o qué va a decidir Estados Unidos con relación a Puerto Rico? Si aceptará eso, si aceptará la propuesta de Estados Unidos, de Puerto Rico, o simplemente diría, bueno, ustedes tienen muchos problemas, resuélvanlo ustedes, pienso yo. Eso es una gran pregunta y le agradezco la pregunta. Esa es la pregunta esencial, ¿está bien? Es una pregunta esencial. En este momento los Estados Unidos, en primer lugar, no respaldan la anexión. En otras palabras, que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 no está en las cartas. Eso no lo respaldan ni demócratas ni republicanos. El delegado de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos ha radicado 2 proyectos de estadidad desde el 2013 para acá y ni siquiera ha tenido una sola vista pública en el Congreso de los Estados Unidos. O sea que la estadidad, que es lo que llamamos nosotros estadidad, que es la anexión, no está en las cartas. ¿Qué queda? ¿La relación actual o algo distinto? En el Congreso y en la Casa Blanca y las últimas vistas que ha habido en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, gente que preside en la Comisión de Asuntos Insulares en el Senado de los Estados Unidos han dicho explícitamente que lo que está en este momento realmente no es una opción de futuro. Y ahí están los documentos. Si usted va a la transcripción de la vista del 13 de agosto del año 2013 en el Senado de los Estados Unidos y va al testimonio del chairman Ron Wyden, que en aquel momento era presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado Federal, va a ver como Wyden dice claramente que este modelo, esta pretensión de seguir siendo un territorio, pero tener todos los beneficios de territorio y ese tipo de cosas, no es una alternativa para ello. Así que los Estados Unidos a todas luces están timoneando a que Puerto Rico asuma su soberanía. Ahora, sobre si Estados Unidos va a estar dispuesto a negociar una libre asociación que tenga tal o cual detalle o que tenga tal o cual característica, eso es algo que está por verse. Porque una libre asociación fundamentalmente es producto ¿de qué? De una negociación. Puerto Rico lo primero que tiene que hacer es exigir su propia soberanía. Y después, si se quiere asociar de alguna forma inteligente con los Estados Unidos, pues que se negocie. Pero lo fundamental es que Puerto Rico tenga su propia soberanía. Yo creo que ese es el consenso que hay en Washington con respecto a Puerto Rico. Y la pregunta que usted me va a hacer es, oye, ven acá, pero si Washington realmente ni quiere darle la estadidad, ni quiere lo que está, ¿por qué no los empuja a la soberanía? Ah, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tampoco a lo loco va a empujar a Puerto Rico
sin el consenso, sin referendo, sin plebiscito, a empujar a Puerto Rico de esa manera cuando critica a Putin en Crimea por el asunto de lo que ha sucedido en Ucrania, cuando por ejemplo Estados Unidos critica a China con respecto a Tibet, cuando de repente Estados Unidos critica a Rusia con respecto a Chechnya, cuando respecto a Estados Unidos criticó a Indonesia por Timor Oriental, y cuando Estados Unidos anda de policía del mundo diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer con respecto a jurisdicciones especiales, que hace ni siquiera una semana Obama estaba en Londres diciéndole a los ingleses lo que hacer con el referendo del 23 de junio con respecto a la Unión Europea. Dentro de ese entramado de realidades es muy difícil para Estados Unidos entonces de alguna manera drástica y bruscamente tomar una decisión sobre Puerto Rico. Yo creo que ellos están siendo cautelosos, de alguna manera manipulando para que poco a poco haya un timoneo hacia la soberanía y esperando que haya una crisis que les fuerce a actuar. Y es que, y con esto concluyo, oye, los imperios no actúan a menos que no haya una crisis. En otras palabras, Constantino en el año 312, ¿por qué ustedes creen que Constantino proclamó el cristianismo como una religión aceptada en el imperio? ¿O por qué Caracalla en el año 212 le concedió la ciudadanía a los extranjeros en el imperio? ¿O por qué diablos Thomas Jefferson esperó hasta principios del 19 para hacer de Luisiana un territorio? ¿Y por qué fue que de repente Washington y Adams esperaron a crear el banco aquel de Estados Unidos que le trajo tantos problemas con los distintos grupos políticos allá? Oye, hasta que no hay una crisis. ¿O por qué fue que el Supremo de los Estados Unidos en Brown contra Board of Education finalmente desegregó la educación pública americana? Eso fue por altruismo, ¿no? Había una crisis y había que resolver la crisis. O sea que, en otras palabras, cuando explota una crisis grande como esta que estamos presenciando, que poco a poco se está ante nuestros propios ojos develando, yo creo que ahí va a haber una oportunidad para que ellos den un empujón. Y yo creo que las señales están ahí. Fíjate que ellos no le han querido dar a Puerto Rico un bailout, un rescate financiero. Lo hicieron con México en el 94, lo hicieron con Uruguay luego, lo han hecho con otros sitios. De hecho, le pidieron a Merkel que aprobara el rescate de Grecia, pero no para Puerto Rico. Son señales que están ahí. El presidente de repente sale, abre el tema de Cuba y dice que no quiero el legado de la Guerra Fría, el coloniaje en el Caribe. ¿A quién está hablando él si habla de coloniaje en el Caribe que no sea Puerto Rico? Islas Vírgenes, obviamente, ¿verdad? Así que yo entiendo de que de Washington lo que viene es un timoneo hacia una soberanía, definitivamente cerrarle la puerta a la estadidad y esperar el momento oportuno. Otra cosa, y con esto termino. Washington no es un elemento monolítico. Washington es un elemento heterogéneo, compuesto de actores que en ocasiones actúan en función de encuentros y también desencuentros. Washington es como diría Martí, es como una suerte de hiedra, ¿no?, de 9 cabezas, ¿no?, que tiene las ramas políticas, Casablanca, el Congreso, pero el Congreso es complicado, pero tiene los think tanks, las universidades, los intelectuales, tiene también los periodistas, los hacedores de opinión, los cabilderos, los lobistas que están a sueldo manipulando las agendas, que es lo que están haciendo también en el caso de Puerto Rico, las embajadas, la geopolítica, los inversionistas, y ahora tienen a Donald Trump, imagínate tú, que complica todo esto. Le agradezco muchísimo la pregunta, muchas gracias.